Buenas tardes, doctor y compañeras. El día de hoy vamos a explicar nuestra monografía que lleva por título Análisis crítico del poder político como herramienta de rendición de cuentas en el Parlamento y su efectividad en el sistema democrático peruano. Hablar del Congreso y de su poder implica recordar algo fundamental. En una democracia, ningún órgano del Estado puede actuar de manera desmesurada, sin límites. El Parlamento representa a la ciudadanía, pero esta representación solo va a ser verdaderamente legítima cuando se respete nuestra Constitución y las reglas que sostienen nuestra convivencia democrática. Para hablar entonces de nuestro marco teórico, tenemos 4 pilares esenciales. El primero es el derecho parlamentario en el Estado constitucional. Cuando hablamos del derecho parlamentario, no nos referimos solo a un conjunto de reglas técnicas, va mucho más allá. En un Estado constitucional, este derecho cumple un rol, una tarea esencial, recordarle al Congreso que su poder no es absoluto, que su actuación siempre debe estar enmarcada en nuestra Constitución, como explica el propio Parlamento. Esas normas ordenan su estructura, su funcionamiento y sus relaciones con otros poderes. El segundo pilar clave son los principios constitucionales que rigen el control político. El control político es un instrumento altamente poderoso, pero como todo poder, necesita reglas claras. La supremacía constitucional, la legalidad, la separación de poderes y la razonabilidad no son conceptos abstractos, son la forma en la que garantizamos que las decisiones del Congreso sean totalmente legítimas. El tercer pilar clave es la representación política y el estatuto parlamentario. El Congreso representa a la ciudadanía, pero esta representación no es un privilegio, es una responsabilidad. El estatuto parlamentario define derechos como la inmunidad, pero también establece deberes claros y concretos, actuar con transparencia, respetar el pluralismo y someter siempre a la Constitución. Y finalmente, el control político como forma de rendición de cuentas. El control político es una forma de rendición de cuentas, es el puente entre la autoridad y la ciudadanía. Permite fortalecer la democracia cuando se ejecuta de manera adecuada, porque obliga al Ejecutivo a explicar sus decisiones y responder por ellas. Gracias. Continuando con la exposición, empezaré a hablar sobre el fundamento constitucional. El control político que ejerce el Congreso no es una acción discrecional ni un privilegio político. Está claramente respaldado por nuestra Constitución en los artículos 93, 96, 97, 131 y 132, que otorga al Parlamento la facultad, más aún la responsabilidad de fiscalizar a las autoridades del Poder Ejecutivo. Pero este control no se ejerce de forma autónoma. Como sostiene el doctor Delgado, se trata de una proyección del principio de representación política, es decir, el Congreso actúa como voz del pueblo y su tarea es asegurar que el poder público se ejerza dentro del marco constitucional, con transparencia y legalidad. Luego hablamos de los mecanismos específicos que son la interpelación, la censura, la cuestión de confianza, las comisiones investigadoras y el juicio político. Todos ellos están contemplados en nuestra Constitución y también en el reglamento del Congreso. Como advierte también el doctor Campos, estos instrumentos no siempre se usan con fines de control institucional. En la práctica, muchos de estos mecanismos se han distorsionado para convertirse en armas de presión política o confrontación, desvirtuando entonces su naturaleza jurídica. En este contexto también es importante considerar lo que señala el Tribunal Constitucional. Me refiero a la sentencia 06-2003, una acción de inconstitucional muy relevante, donde el tribunal establece que el Congreso sí puede ejercer control político. ¿Cómo? Debe hacerlo respetando el principio de proporcionalidad, el debido proceso y la razonabilidad. El tribunal también señala que este ejercicio de poder de control político debe guardar correspondencia con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esta sentencia nos recuerda que el reglamento del Congreso, si bien tiene rango legal, no puede apartarse del marco constitucional. Toda acción del Parlamento debe estar debidamente fundamentada, jurídicamente motivada. Finalmente, el reto no solo es normativo, sino también cultural, y se necesita un Parlamento que entienda que el control político es una obligación ética y democrática. Gracias. Los problemas claves del sistema político peruano son los siguientes. El control político usado como arma partidaria significa que algunos congresistas no utilizan este mecanismo para fiscalizar de manera objetiva, sino para atacar el gobierno
por motivos políticos. En vez de garantizar la transparencia, se usa para presionar, bloquear o debilitar al Ejecutivo, lo cual distorsiona completamente el sentido constitucional del control político. Asimismo, existen las interpelaciones y censuras sin sustento real. Muchas veces se representan sin un análisis técnico o sin pruebas sólidas. Se convierten en herramientas de confrontación y no de fiscalización. Esto provoca la caída constante de ministros, afecta la continuidad de las políticas públicas y genera un clima permanente de conflicto. Finalmente, la fragmentación del Congreso agrava todo este escenario. Al existir muchas bancadas pequeñas y sin cohesión, se dificulta llegar a un acuerdo y decisiones responsables. Cada grupo actúa por intereses propios y esto produce inestabilidad política, crisis recurrentes y deterioro en el funcionamiento del Estado. En conjunto, estos tres problemas explican que un control político que debería fortalecer la democracia hoy se utiliza de manera distorsionada y termina generando más inestabilidad que soluciones. A modo de conclusión, es claro que los problemas no están en la existencia del control político, sino en el uso distorsionado que hoy vemos de este mecanismo. En lugar de servir para fiscalizar adecuadamente, se ha convertido en un arma partidaria utilizada según conveniencias políticas. A esto se suma la práctica frecuente de interpelación o censura que carecen de sustento técnico y que generan cambios constantes en el Ejecutivo, debilitando la capacidad del Estado para implementar políticas públicas. Por ello, es necesario impulsar reformas que garanticen el control político responsable, proporcional y verdaderamente orientado a los intereses públicos. Solo así podremos recuperar la gobernabilidad y fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.